El día de hoy vamos entonces a continuar con nuestra serie en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo del 12 en adelante. El mensaje de hoy sería el mensaje número 44. Llevará por título La higuera estéril. La higuera estéril. Marcos capítulo 11, versículo 12 en adelante. Vamos a leer primero del 12 al 14 y luego el 20 y 21, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, hablando de Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20 ahora. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, les dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Padre, queremos pedirte en esta noche, a través de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra, que podamos encontrar esas verdades que tú quieres compartirnos hoy, para que podamos ponerlas por obra, para que podamos, Señor, vivir conforme a ellas. Te presento desde ya este mensaje sabiendo que como siervo inútil que soy, a menos que tú soples, a menos que tú ministres, Señor, no habrá nada de valor que yo pueda decir. Así que te pido que prepares el corazón de mis hermanos para que sean buena tierra donde tu palabra pueda introducirse con la verdad y producir un fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amados hermanos, hoy el mensaje número 44 de esta serie del libro de el Evangelio según San Marcos. Vamos a hablar un poco primero del contexto de lo que sucedió en el mensaje anterior. La semana pasada estuvimos hablando acerca de qué evento. La entrada de Jesús en Jerusalén. Y cuando vimos eso, vimos el caso de cómo Jesucristo entró a Jerusalén y mientras entraba, dice que la gente victoriaba su nombre diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos exclamaban grandemente al Señor Jesús y profesaban aparentemente una adoración que al final vimos que era falsa, porque días después gritaban y victoriaban, pero decían: crucifícale, crucifícale. Lo tremendo de todo esto es que en este contexto, estamos en la semana de la pasión. Hablamos la semana pasada que estos últimos 5 capítulos, 6 capítulos realmente, van a ser enfocados en esto, en la última semana de Jesucristo en su ministerio, antes de la cruz. Y sucedió esta historia que se relata como la higuera estéril. Ahora bien, cuando vamos a estudiar el día de hoy esto de la higuera, tenemos que tener un trasfondo, una idea clara. Cuando se habla de higueras, generalmente el panorama o la analogía es el pueblo de Israel. Sin embargo, hoy vamos a ir un poco más profundo y no solamente ver que se refiere al pueblo de Israel, sino hoy por hoy a cada uno de aquellos que profesan la fe cristiana. Decirles que este texto es uno que ha causado mucha controversia entre los eruditos, entre los teólogos, acerca de opiniones cruzadas de a qué se está refiriendo y por qué maldijo a la higuera. Porque generalmente Jesucristo, todos los milagros que hizo fueron de bendición, ¿verdad? Bendijo, produjo, sanó, resucitó muertos. Pero este es el único relato que vemos que Jesús maldice algo y que causa destrucción. Así que hay que tratar de entender eso. Así que vamos a ver el primer punto. Jesús maldice a la higuera. Jesús maldice a la higuera. En el versículo 12 dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y yendo de lejos, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino que hojas, pues no era tiempo de higos.
Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, lo que causa tanta controversia y tanto problema con este texto es por qué Jesús maldice una higuera si no era tiempo de que diera higos. Decía un erudito que eso es como echarle la culpa a un perro porque no puede hablar inglés. Usted regaña a un perro porque no puede hablar inglés. Y eso ha causado mucha controversia, pero hay un aspecto científico aquí que me llamó mucho la atención cuando investigaba sobre el tema. Resulta que si bien los higos normalmente en estos lugares de Israel daban su fruto en los meses de agosto y septiembre, o sea que ahorita están los higos a flote allá en Israel. Es como aquí, creo que es la temporada de Nance, ¿no? De aguacate también, qué rico, ¿verdad? Pero resulta algo, los higos, si bien se producen y sale su cosecha en agosto y en septiembre, los higos dan otro fruto también. Se llaman brevas. Y lo podrá buscar usted en internet también. Brevas. ¿Qué son las brevas? Son muy similares a los higos. Pero ¿sabe qué son las brevas? Las brevas son unas frutas que produce el mismo árbol de la misma higuera, que son muy similares a los higos, pero no los produce ni en agosto ni en septiembre, sino que son los higos que no florecieron, que florecen el próximo año. ¿Me oyó bien? Los higos se producen en agosto y septiembre, pero el mismo árbol que produce, la misma higuera que produce los higos, produce de los higos que no se llegan a madurar unas frutas que se les denomina brevas. Vendrían a ser parecidos a los higos porque vienen del mismo árbol. Es fenomenal. Yo cuando buscaba esto no había sabido yo que había un árbol que produjera dos frutos que fueran del mismo árbol pero similares pero no iguales, porque la breva es como el fruto que no se dio en la cosecha, se da al siguiente año para estas fechas. Jesucristo, cuando hablamos de la Pascua, estamos hablando de marzo, abril, y esos frutos germinaban para ese tiempo. Así que había razones de que Jesucristo maldijera esta higuera por lo siguiente. Primero, dice que él tenía hambre, ¿sí? Aquí vemos la naturaleza humana de Jesús. Aquí vemos que Jesucristo fue ciertamente hombre, porque tuvo hambre. Como Dios no puede tener hambre. Dios no tiene hambre, pero como hombre tenía hambre. Y aquí hay una gran lección. Jesucristo viene al árbol, y cuando viene al árbol dice que lo miró lleno de hojas. ¿Ustedes han visto árboles llenos de hojas verdecitas, bien bonitas? Qué bonitos, qué frescos que se miran, ¿va? ¿Qué? Pero ¿qué piensa usted de un árbol de mango que las hojas están verdes? Que el árbol produce sombra, que el árbol se mira bonito también, pero no tiene mangos. Cuando llega la temporada de mangos, ¿qué piensa de ese mango usted? ¿Qué dice Mirna por allá? No sirve. ¿Quién siembra un árbol de aguacates? Y cuando llega la temporada de aguacates, se está esperando que vengan aguacates, vamos ahorita para este tiempo, y que no haya. ¿Qué pasa con ese aguacate? No sirve. Ahora, piense un momento en esto, porque Jesucristo mira al árbol y mira que tiene hojas y se acerca a él. Pero cuando mira que no tiene frutos, lo maldice. Ahora, usted puede decir, uy, qué cosa más dura, ¿verdad? De parte de Dios, maldecir. Pero pensemos un poco en el árbol. Ahora, un árbol se puede ver verde por fuera, puede tener las hojas más bonitas, y al no tener frutos nos demuestra algo. Cuando es temporada de frutos y el árbol no produce, el árbol tiene un problema, ¿cierto? Ahora, el problema no es visible hasta que usted se acerca, porque las hojas lo confunden. Pero cuando usted llega y mira el árbol de cerca, se da cuenta que no tiene frutos.
cuando debería de producir, en el caso de la higuera, no debería producir higos para ese tiempo, pero sí brevas, que igual se comían, y no habían para esa fecha. Hermanos, yo quiero decirle algo y yo quiero que pongan mucha atención en esto. Un árbol enfermo se puede ver bonito por fuera, pero estar podrido por dentro. Una persona que aparente piedad, y digo aparente piedad, de repente lee la Biblia con regularidad, asiste a la iglesia con frecuencia, diezma, ofrenda, da contribuciones especiales, inclusive hasta puede evangelizar. Pero cuando usted examina su vida de cerca, ve que no hay obediencia en él, ve que hay orgullo en esta persona, ve que es muy bonito por fuera, pero por dentro su corazón está lejos de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque la higuera representa al pueblo de Israel. Y pensemos en esto. ¿Qué eran los fariseos, los sacerdotes, los escribas y los ancianos? ¿Qué tenían ellos en Israel que despreciaba a Dios? Tenían un sistema religioso que se había olvidado de la esencia de la fe. Por eso Jesucristo constantemente llamó a los fariseos: vosotros erráis, porque ignoráis las escrituras. ¿Se imagina usted que alguien que todo el tiempo esté transcribiendo las escrituras le digan: tú realmente no entiendes lo que estás haciendo? Y cuando el corazón es orgulloso, como lo era el de los escribas y fariseos, lo que planeaban era la manera de matar a Jesús. En vez de corregir su camino, ellos prefirieron buscar la manera de matar a Jesús. Porque Israel tenía un sistema religioso bien complejo, tan complejo que ellos en el día de reposo no podían tomar vino con la boca abierta, así como la toma cuando toma un vaso de agua. ¿Sabe por qué? Porque en el día de reposo, de ahí salió aquella frase que Jesucristo les dijo: vosotros coláis el mosquito, pero os tragáis el camello. Porque ellos, cuando tomaban vino el día de reposo, cerraban los dientes, cerraban la boca y sorbeteaban de manera que ningún mosquito se fuera a pasar entre sus dientes, porque eso era cazar, y cazar en día de reposo era pecado para ellos. Eran tan legalistas, eran tan religiosos, que le ponían, como digo yo aquí en la iglesia, demasiados puntos a la I. Todo era molestia para ellos. Cuando Jesucristo se puso a espigar un día de reposo porque tenían hambre, salieron del campo y le dijeron a Jesús: no te es lícito tomar de la espiga, no sabes que es prohibido esto. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Vosotros ponéis mandamientos de hombre por encima de la ley de Dios. Era un sistema tan complejo, era un sistema tan opresivo, pero era un sistema muerto. Hermanos, la religiosidad es un sistema muerto. Esta higuera representaba al pueblo de Israel. Representaba a un pueblo que estaba aparentemente vivo, porque tenía todos estos sistemas religiosos, realizaban la Pascua, tenían el Pentecostés, realizaban la fiesta de los tabernáculos, decían que adoraban a Dios, mas cuando el Mesías apareció, lo único que decidieron hacer fue matar. Estaban muertos. Ellos representan la religiosidad, los fariseos, los escribas. Y cuando tú miras esto, tienes que ver que Jesús, cuando se acercó a la higuera y vio que no había frutos, tienes que pensar en otros ejemplos de cuando Jesús habló de la higuera. Yo quiero que vayas a Lucas capítulo 13, versículo 6. Capítulo 13, versículo 6. Hermanos, el corazón de los escribas estaba tan enfermo
que es imposible que un corazón enfermo funcione bien o produzca bendición. Y es que este árbol, hermano, al verlo verde, prometía mucho, ¿no? Te mira un árbol verdecito y dice, aquí hay buen fruto, pero resulta que no había nada. Ahora, la parábola que se relata acá en Lucas 13:6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué dice? No la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le digo, Señor, digo el viñador, déjala este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, ¿qué dice? Y si no, ¿qué estamos viendo acá? Sobre la higuera, ¿qué hay? Hay una sentencia de juicio. O das fruto o te cortamos. Ahora, Dios es así, porque esto representa, el viñador representa a Jesús. El Padre es quien da la orden, el viñador es quien está interviniendo, está intercediendo para que no sea cortado. Pero la higuera era Israel. Ahora, recuerden lo que dice Mateo 3:10. Miren Mateo 3:10. La palabra de Dios dice en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da, ¿qué? No dice que da fruto, ¿verdad? Dice que da buen fruto. O sea, el que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, esto es juicio. Nosotros no podemos confundirnos con la idea de creer que podemos vivir una vida desordenada delante de Dios, que podemos aparentar una piedad y que Dios va a pasar por alto esto. Jesucristo se acercó a la higuera, ve que no mandó a los discípulos, él mismo fue a inspeccionar la higuera. Y cuando vio que no había frutos, cuando vio que la higuera prometía mucho pero no dio frutos, determinó maldecirla. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús solamente es un personaje que hablamos en la iglesia o que conocemos en la Biblia y no nos damos cuenta que Él es aquí, Él está entre nosotros, Él nos observa en nuestra casa, nos observa cuando vamos al pulpero, nos observa cuando vamos en el bus, Él nos observa constantemente, Él viene de cerca y nos mira. La pregunta es, ¿mira en nosotros frutos de un verdadero creyente? ¿O estamos secos? ¿O solo es que nos miramos bien bonitos cuando vamos a la iglesia? ¿O solo somos apariencia? Porque Dios nos conoce. Cuando le hablas a tus padres, cuando le hablas a tu esposa, cómo le hablas a tu jefe, con qué corazón vas a la iglesia, con qué corazón lees la Biblia, con qué devoción hablas de Cristo. Pensemos en la higuera un momento. Esta higuera a la cual se refiere la Biblia, que estaba ahí plantada, ¿estaba plantada para dar sombra? ¿Estaba plantada para que se viera bonita? ¿Estaba plantada para que fuera un centro de reunión de las personas? ¿Para qué estaba plantada esa higuera? Para dar fruto. ¿Para qué planta Dios a las personas en la iglesia? Para dar fruto. ¿Ha visto usted esas personas que tienen grandes talentos, que tienen grandes dones, que Dios los ha bendecido con muchos dones? Pero
no se consagran a Dios, y usted mira que el tiempo pasa, el reloj pasa, los años pasan y esta gente nunca le sirve a Dios. Yo conozco muchos casos de eso. Gente con grandes talentos, personas que seguramente si predicarían con tal excelencia que la gente se quedaría viéndolos. Personas que evangelizarían con una gran facilidad porque tienen un gran carisma. Personas que cantarían de una manera hermosa porque tienen una voz privilegiada. Personas que tienen tantos dones, tantos talentos, pero no tienen el corazón en el lugar adecuado. Son árboles que son verdes por fuera, pero están podridos por dentro. Son árboles enfermos. Yo no sé a qué Dios te ha llamado, qué ministerio particularmente a cada uno de ustedes. En algunos ya tengo una idea, pero en otros tal vez ustedes mismos ni siquiera saben en qué van a servir. La pregunta es, el tiempo ha pasado y sigue pasando. ¿Tú crees que vas a pasar toda tu vida sin servirle a Dios? ¿Tú crees que Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú te sentaras solamente en una iglesia y no hicieras nada? Porque solo vinieras y te fueras, vinieras y te fueras. ¿Acaso no estás llamado a dar frutos? La misma Biblia nos habla de que los hijos de Dios producen frutos, y esos frutos son los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, dominio propio, mansedumbre. Pero también los servicios, la manera en que tú sirves a otros. Qué tremendo es que tú no te des cuenta de que estás en un lugar, Dios te ha llamado a dar frutos, pero a ti te preocupa más verte bonito, verte verde. Porque nos ha pasado a todos. En algún momento todos nos hemos acomodado. Y no sentimos ese sentido de urgencia de Dios me está llamando a que haga esto. El pueblo de Israel se creía bien, que estaban bien. Se creían bien porque hacían un montón de cosas para Dios aparentemente. Pero cuando vino el Mesías, le reprocharon. Cuando vino el Mesías, lo despreciaron. ¿Por qué? Porque no se amoldaba a ellos. Hermanos, yo les voy a decir que todo árbol que inutiliza la tierra, todo creyente que está sembrado pero no está dando frutos, puede ser muy duro, pero es mejor que se vaya con el Señor, porque en verdad, si no decide cambiar, si no decide ponerse manos a la obra y producir, Dios lo va a cortar. Ahora, cuando vamos al texto de la semana anterior, vemos que aquellas personas profesaban una verdadera adoración. Decían ellos, oh sana al hijo de David, ¿no? Y Jesucristo sabía que ellos mismos lo iban a traicionar. ¿Y acaso no somos así nosotros muchas veces? Que un día decimos, wow, hermano, qué bien me sentí en salir con usted qué sé yo, a visitar a alguien, y a la semana, hermana, yo con el hermano no vuelvo a salir porque es que este hermano aquí y allá. Y miren, eso le ha pasado hasta a los grandes hombres de Dios. Veamos al caso del hermano Pedro de la Biblia, el apóstol Pedro. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Jesús le dijo, mira, es necesario que el Hijo del Hombre muera. ¿Y qué dijo Pedro? No te acontezca tal cosa. Pero si te acontece, yo estoy dispuesto hasta ir a la muerte contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y cuando llegó el momento, ¿cuántas veces lo negó Pedro? No una, no 2, 3 veces. Era el líder de los apóstoles. Así que nosotros no estamos exentos, hermanos, a quedarnos estancados en algún momento y solo vernos bonitos y no producir frutos. Hermanos, todos en algún momento nos estancamos. Lo importante es reconocer que estás estancado y echar para adelante. Señor, ayúdame, límpiame y ayúdame a dar fruto. Si Dios te ha llamado a cantar, no solo te preocupes por aprenderte la canción, sino por consagrarte para Dios.
Si Dios te ha llamado a evangelizar, no solo te preocupes por buscar la casa donde vas a ir, sino por ir consagrado a ese lugar. Si Dios te ha llamado a predicar, no solo te preocupes por hacer un sermón espectacular y bonito, sino que realmente encuentres a Dios en ese sermón y que la gente pueda verlo. Hermanos, Jesús miró desde lejos que la higuera tenía hojas y que aparentemente tenía fruto. Pero Jesús constantemente nos confronta. Cuando tú verdaderamente tienes un corazón sensible a Dios, Dios te confronta. Dios te dice, mira hijo, esto se lo está haciendo mal, o hija, estás equivocada en esto. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios nos reprende, porque no somos bastardos. Si fuéramos bastardos, Dios nos hiciera hacer lo que nos diera la gana, pero Dios nos ama, y como nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. Ahora yo quiero que vean el segundo punto, que es la higuera maldita. En el versículo 20 y 21 vemos lo siguiente: la higuera maldita. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste. ¿Qué? Se ha secado. En 1800 y algo, porque no me acuerdo el mes exacto, un hombre llamado Charles Haddon Spurgeon, que ustedes saben que yo lo menciono mucho, Charles Spurgeon, escribió sobre este texto lo siguiente: tengo temor, dice, hasta hablando de 1800, tengo temor, dice, que lleguemos a ser un día como un árbol precoz, un árbol que se levanta rápido, ¿no?, con una profesión superlativa, o sea, que fuera superficial, pero indigna a los ojos del Señor. Escuche bien esto. Una iglesia, porque crezca mucho, porque se levante, y que bueno, que todas las iglesias crecieran, pero si solamente es un crecimiento precoz o rápido, pero no profundo en sus raíces, no le va a agradar a Dios. Si la gente no está cambiando, la iglesia puede ser muy bonita, puede tener un buen ministerio de alabanza, puede tener un bonito púlpito como el que tenemos nosotros, puede tener hasta aire acondicionado en vez de ventiladores, pero si no está cambiando personas, si no está siendo un agente de santificación de los creyentes, esa iglesia está estéril, esa iglesia está enferma y posiblemente esté muerta. Esa es la verdad. Ahora, cuando esta higuera fue maldecida, dice que se secó hasta las raíces, hasta lo más profundo. No dará fruto nunca más. Te desecho. En otras palabras, Jesucristo desechó esto. Qué triste sería para nosotros llegar a la presencia del Señor y decir: ¿sabes qué? Fulanito, contigo, los planes que hubieran sido realizados contigo si te hubieras dispuesto, tú hubieras hecho esto y lo otro. Pero como no quisiste, esa corona se la damos a otro. Qué triste será llegar al día del Señor y darnos cuenta de que pudimos hacer más de lo que hicimos, o que lo que hicimos no lo hicimos con la fidelidad que Dios espera, y cuando sea evaluada va a ser quemada como hojarasca. Debemos de procurar nosotros no ser como esta higuera que cuando tenía que dar fruto, porque aunque no era el fruto el higo, las pruebas sí estaban a tiempo para darlas, no las dio. Que no nos pase a nosotros, que nos acomodemos tan bien, que nos olvidemos de dar frutos. Porque si nos volvemos higueras estériles, el Señor nos va a cortar, hermanos. Mi esposa sabe, yo le digo al Señor: Padre, si yo voy a servir de piedra de tropiezo para otras personas, mejor córtame. Si no voy a hacer tu palabra, si no voy a cumplirla, mejor córtame. Porque yo prefiero estar muerto que estar estorbando. Yo prefiero que el Señor, si yo me voy a desviar y voy a desviar a otros, mejor que me lleve, porque para no hacerle mal a nadie.
Y eso me indica que yo soy muy sincero en esa oración. Mi esposa sabe que si por mí fuera ya estuviera allá, no aguantando estos calores. Pero sin embargo, todavía estoy aquí. Y el hecho de que tú estés aquí en la tierra demuestra que tu propósito no se ha cumplido. Todavía tienes algo que hacer. Y tienes que averiguar qué es. Y si Dios ya te ha movido ¿en qué? ¿Qué estás esperando para caminar? No solo digas, Dios quiere que haga tal cosa. Tal vez algún día, no. El día es hoy. El tiempo es ahora. Da frutos dignos de arrepentimiento. Que la gente pueda ver en ti al Dios que profesas. Y si puedes hacer esto, realmente, si puedes hacer esto, aún con tus defectos, porque, sorpresa, vas a tener un montón de defectos y vas a fallar un montón de veces, pero si tú eres fiel en lo que haces, vas a dar frutos y Dios va a venir a ti siempre y te va a dar tu palmeadita en la espalda y te va a decir, ¿sabes qué? Esto es lo correcto, no importa que el mundo venga en tu contra. Si estás haciendo mi voluntad, si estás haciendo mi palabra, tú vas a seguir adelante. Eso es lo que debemos de procurar nosotros, la aprobación de Dios. Es la única que importa para dar frutos. Así que Dios nunca permita que nos volvamos tan religiosos, que solo seamos hojas, que solo seamos apariencia, que tengamos apariencia de piedad, pero neguemos la eficacia de ella. Que seamos auténticos, que seamos humildes, que pidamos perdón, que nos comprometamos con Dios y nos arrepintamos para que nuestro camino sea diferente. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar.